Quienes tenemos un poquito más de 35 años de edad, y no voy a pedir que levante la mano, recordará allá por los años 80, principios de los años 80, una famosa película que se llamaba Alien, el octavo pasajero. En su momento fue una de las películas más taquilleras y fue una de las mejores películas de ciencia ficción que se haya hecho. El director Ridley Scott fue quien dirigió esta película, que en realidad fueron varias de esas películas. Básicamente, la trama de la película se desarrolla en una nave espacial que estaba tripulada por 7 astronautas. El nombre de la película es Alien, el octavo pasajero, porque había un octavo pasajero en esta nave espacial y era una criatura extraterrestre, era un alien. Y la película, de alguna manera, se enfoca en cómo esta criatura extraterrestre persigue a estos astronautas dentro de esta nave y los quiere matar. Y llega un momento donde ellos se dan cuenta que esta criatura ya no solamente está dentro de la nave, sino que esta criatura se puede meter en el cuerpo de los astronautas. Quienes han visto la película quizás coinciden conmigo de que una de las partes más dramáticas de la película se da cuando todos ellos, los astronautas, se reúnen en una habitación, en una cabina dentro de esta nave, para averiguar y hacer una prueba quién de ellos tiene Alien, el octavo pasajero, dentro de ellos. Y la escena es bastante dramática, es bastante tensa. Y comienzan ellos a probar uno por uno, y en efecto había uno de ellos que ya no era un ser humano normal, sino que ya tenía a este alien, el octavo pasajero. Y esa escena está cargada de mucha tensión y de mucha incertidumbre, porque ninguno de ellos sabía, ¿seré yo o no seré yo?, decían ellos. Y digo esto porque probablemente esa sea la misma tensión que experimentaron algunos de los discípulos de Jesús cuando escuchaban a Jesús decir cosas como esta: uno de ustedes me va a entregar. Seguramente había tensión entre ellos y se miraban de reojo, y había alguna especie de incertidumbre, y la pregunta que seguramente se hacían era: ¿seré yo? Es la misma tensión probablemente y la misma incertidumbre que tuvieron los discípulos cuando Jesús pronuncia estas palabras. Imagínese esto: cada vez que se acercaban a Jesús le decían: Señor, Señor, ¿podemos esto? Señor, Señor. Y Jesús aquí dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y yo les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Martin Lloyd Jones decía acerca de estas palabras que probablemente eran no solamente las más importantes que Jesús haya pronunciado, sino también las más alarmantes que Jesús ha pronunciado. Porque yo quiero que preste atención a algo. Es cierto que no todo el que dice Señor, Señor es cristiano. No todo el que dice ser cristiano es cristiano de verdad. No todo el que dice ser creyente es creyente de verdad. Pero la enseñanza que está detrás de estas palabras es algo más trágico. Porque una cosa es decir, no todo el que dice Señor, Señor es cristiano. Pero otra cosa más trágica es decir, no todo el que dice Señor, Señor será salvo. Nosotros vamos a mirar estos 3 versículos, esta seria advertencia que hace
Jesús. Pero antes de entrar en lo que es el tema como tal, hay algunos subtemas que de alguna manera subyacen en esta enseñanza de estos versículos 21, 22 y 23. Y uno de ellos es el que dice Jesús en aquel día. ¿A qué se está refiriendo Jesús? Se está refiriendo al hecho de que un día va a haber un día de juicio. Escúcheme. Usted lo crea o usted no lo crea. Un día todos seremos juzgados. Un día usted va a rendir cuentas delante del juez de los cielos, el juez del universo. Pablo le decía a los atenienses cuando él les predicaba, y Pablo era una persona muy inteligente porque él sabía cómo debía predicarle a un tipo distinto de audiencia. Por ejemplo, a los judíos, él apelaba a la tradición de los padres. Y él usaba textos que los judíos conocían y estaban familiarizados para encontrar un terreno común. Pero cuando le predica a los gentiles y a los paganos, les habla acerca del día venidero, ese día donde Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. A los romanos le dice, el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Por qué él dice que va a juzgar por Jesucristo? Porque los hombres serán juzgados en conformidad a la respuesta que tuvieron a la invitación de Cristo, al sacrificio de Cristo, a la muerte de nuestro Redentor. Un día todos nosotros, cristianos, católicos, musulmanes, hindús, budistas, todos seremos juzgados, y el criterio para juzgarnos será cómo respondimos a la invitación de nuestro Señor Jesucristo. Jesús mismo les decía a los fariseos, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue, y la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Detrás de estos 3 versículos, 21, 22 y 23, subyace la idea de que un día va a haber un juicio. Y más nos vale a los cristianos vivir con esa conciencia, que un día seremos juzgados, que Dios va a recompensar en conformidad a nuestras obras. A nosotros no se nos va a juzgar si seremos salvos o no, si vamos a ser condenados o no, porque la condena de un cristiano ya fue pagada en la cruz del Calvario. Pero seremos juzgados en conformidad a lo que hicimos aquí mientras estuvimos en la tierra. Pero aparte de este subtema de que un día seremos juzgados, hay otra cosa que este texto también nos muestra. Que ese día del juicio, muchos se llevarán una gran sorpresa. Una trágica y terrible sorpresa, porque él dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre hicimos esto. Esas personas serán engañadas. Y fíjese las palabras que él utiliza. Muchos me dirán en aquel día. Si nosotros recordamos lo que él ha venido enseñando en el versículo 13 y 14, él enseñó acerca de la puerta estrecha y la puerta ancha. Y él decía, el camino para la vida es angosto y la puerta es estrecha, pero la puerta para la perdición es amplia, es ancha, así como el camino es amplio y es ancho, y termina diciendo, y muchos son los que entrarán por ella. Después, en los versículos 15 al 20, como hemos visto hace unas 3 semanas atrás, Jesús enseña acerca de los falsos profetas, ¿correcto? Y ahora él va a enseñar acerca de los falsos cristianos. Nos emocionamos cuando decimos, a ver, dime cómo es un falso profeta. Y es cierto, Jesús enseñó, porque él dijo, por sus frutos los conoceréis. Y entendemos que sus frutos tienen que ver con su carácter y con la enseñanza
que ellos proclaman desde los púlpitos. El texto nos dice algo muy serio. Muchos serán engañados. Los que están engañados están dentro de la iglesia y serán engañados con respecto a su salvación. Porque una cosa es que usted sea engañado con respecto a algunas verdades de la Biblia, pero lo más trágico es que usted sea engañado con respecto a su salvación. Como diría John MacArthur, es malo que se pierda un musulmán en el infierno, que un budista se pierda en el infierno, y que un hindú se pierda en el infierno, y que los adúlteros que no quieren saber de las cosas de Dios se pierdan. Pero es trágico que alguien se pierda desde dentro de la iglesia, y parece que ese es el caso de acuerdo a estas palabras. Vamos a mirar estos 3 versículos, y como esto trata acerca de engañados con respecto a nuestra salvación, vamos a mirar 3 medios que nos pueden engañar con respecto a nuestra salvación. 3 maneras en las que podemos ser engañados con respecto a nuestra salvación, y lo vamos a ver desde estos textos. Se lo voy a decir de antemano. Hay 3 medios que usted se puede engañar, o que alguien se puede engañar con respecto a su salvación. Número 1, es un cristianismo liviano. Número 2, es un cristianismo activo. Y número 3, es un cristianismo intelectual. Número 1, un cristianismo liviano, superficial. Número 2, un cristianismo activo. Y ahora vamos a explicar eso. Y número 3, usted se puede engañar por medio de un cristianismo intelectual. Número 1, nos podemos engañar con un cristianismo liviano. Mire lo que dice el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esto representa un cristianismo superficial, un cristianismo nominal. Personas que van a la iglesia, que de vez en cuando leen la Biblia, escuchan canciones cristianas, escuchan emisoras cristianas, miran canales de televisión cristianos, les gusta estar en medio de los cristianos, pero es un cristianismo nominal, es un cristianismo superficial, porque ellos le dicen Señor, Señor, pero su vida no da evidencia de que ellos están en la fe. Porque Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino, dice él, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿A qué se refiere esto de decir el que hace la voluntad de mi Padre? Porque alguien pudiera decir, yo soy cristiano, ¿por qué? Porque yo no miento, yo no digo malas palabras, no he matado a nadie y no he robado a nadie. No se está refiriendo a eso Jesús. En Juan 6:40, escucha lo que dice. Jesús dice, esta es la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. La voluntad de Dios es que usted sea salvo. No de que usted exhiba una conducta exterior solamente por sentirse bien con usted mismo y decir, yo soy cristiano y Dios está agradado conmigo porque yo hago las cosas que los 10 mandamientos de la ley de Dios me mandan. No, 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 de nada. Dios no le va a pedir a usted que viva vida en obediencia si usted no se ha convertido. Lo primero que Dios le va a pedir a usted, lo primero que Dios le va a mandar a usted es que usted crea en Jesucristo y que se arrepienta de sus pecados. A eso se refiere Jesús cuando Él dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pablo decía esto, la voluntad de Dios es vuestra santificación. En otras palabras, Dios quiere que usted y yo vivamos una vida de santidad
que evidencie que algo pasó en nuestro corazón. Que vivamos una vida de obediencia que dé evidencias y muestras de que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados. Hay personas en las iglesias cristianas, y déjenme decirlo, no excluyo la iglesia día de adoración. En medio de nosotros también hay personas que quizá están engañadas y dicen, yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque un día me hicieron repetir una oración. Déjeme decirle que la salvación es mucho más que eso. El nuevo nacimiento es mucho más que eso. El arrepentimiento es mucho más que eso. Hay gente que diría, yo soy cristiano porque yo voy todos los domingos a la iglesia. La salvación es muchísimo más que eso. O yo un día pasé a un altar y sentí escalofríos y sentí pena y me puse a llorar y sentí algo tan rico y por eso soy cristiano. Déjeme decirle, la salvación es mucho más que eso. Yo soy cristiano porque yo llené una tarjeta diciendo que sí, yo aceptaba a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Déjeme decirle algo, la Biblia no habla de que Dios está tocando tu puerta y tú aceptas que entre. Apocalipsis 3, 19 y 20 no es a la puerta de los incrédulos que está tocando Jesús, es a la iglesia, a una iglesia fría, tibia, indiferente y apática. Usted no está en Cristo porque usted acepta a Cristo como si Él fuese un mendigo que toca la puerta y si usted lo rechaza, Él se va. No. La salvación es muchísimo más glorioso que eso. Y hay muchas personas dentro de las iglesias que están viviendo un cristianismo nominal, un cristianismo superficial, liviano, y miran en algunas y otras obras que hacen en la justificación de que son cristianos. Cuando van por la calle le preguntan, ¿y usted qué es? Yo soy cristiano. Pero Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Un cristianismo liviano es aquel que viven aquellas personas, aún dentro de la iglesia, que hicieron solo una profesión externa de fe. No hubo arrepentimiento de sus pecados, no hubo un cambio de corazón, no hubo conversión, no hay una vida entregada a Dios, una vida de santidad. No se someten de corazón a la voluntad de Dios. No aman las cosas de Dios. No aman el estar en la presencia de Dios orando. No soportan leer la Biblia. Prefieren el entretenimiento. No quieren estar con personas de la iglesia. Prefieren estar con gente del mundo haciendo actividades del mundo. Y se sienten bien porque los domingos en la mañana vienen a la iglesia. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Jesús está diciendo aquí, hay gente que se va a engañar y se va a dar una sorpresa, una terrible sorpresa. Porque no solo está diciendo de que aquellas personas que dicen Señor, Señor, no necesariamente son creyentes. Está diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor, será salvo. Eso es lo trágico, que nos perdamos desde las mismas puertas de la iglesia y desde las mismas sillas de la iglesia, porque no tuvimos una conciencia y un entendimiento de lo que es la redención en Cristo Jesús. Nosotros deberíamos preguntarnos, ¿me he arrepentido de verdad? Porque de la manera tan barata que se ofrece el Evangelio, y diciéndole a la gente, repite esto sin ninguna conciencia de pecado. Más que hacerle un bien, estamos haciéndole un daño a la gente. Oh, repite esto. ¿Tú crees? Sí, yo creo. Bueno, entonces dale para adelante. Estás en Cristo sin entender la naturaleza de lo que es creer en Jesucristo y de lo que es el arrepentimiento bíblico. Qué triste que hay personas dentro de las iglesias que están sinceramente engañadas. Por eso Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Oh, pero tú tienes que ver mi cuenta de Facebook. Ahí yo publico cosas de Dios. Tú tienes que ver mi cuenta de Twitter.
Tú tienes que ver mi cuenta de Instagram. Ahí yo digo un montón de cosas bonitas acerca de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que dice ser cristiano en Facebook es cristiano. No todo el que se hace llamar cristiano entrará en el reino de los cielos. Oh, yo me crié en una familia de pastores y por eso soy cristiano. Déjeme decirle algo, Dios no tiene nietos. Y aún aquellos que nacen en un hogar donde los padres son pastores o los abuelos son pastores, esos mismos niños, aún desde pequeñitos, necesitan un Salvador. Están condenados por el pecado y necesitan nacer de nuevo, necesitan venir a Cristo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Un medio de engañarnos con respecto a nuestra salvación es un cristianismo liviano. De vez en cuando voy a la iglesia. Cuando me siento bien, voy a la iglesia. Cuando no me siento bien, mejor me quedo en la casa. Voy a hacer un barbecue porque viene una familia. Y al siguiente domingo viene otra familia. Y al siguiente domingo viene otra familia. Y al siguiente domingo hay que trabajar. Y al otro domingo estoy cansado. Y el otro domingo es enfermo. Oye, ya van 2 meses que no vamos. Yo creo que sería bueno ir a la iglesia. De vez en cuando es bueno ir a la iglesia. Sí, porque somos cristianos y Cristo es nuestro Salvador y Él es nuestro Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. 2. Otra manera, otro medio por el cual podemos engañarnos acerca de nuestra salvación es lo contrario. Es un cristianismo activo. ¿Por qué decimos eso? Jesús dice en el versículo 23, presta atención. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Si profeticé en tu nombre, es lógico que yo soy uno de los tuyos. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Algunos serán engañados precisamente por un cristianismo activo, activismo evangélico. Sí, porque hicimos muchos milagros, porque profetizamos, ganamos tanta gente para Cristo, he dado tanto dinero. Activismo evangélico, un cristianismo activo. Y a esas personas también se le dirá, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Aún ese tipo de personas no entrarán en el reino de los cielos. Hacer milagros, servir en la iglesia no es una seguridad de su salvación, no es una entrada al reino de los cielos. En realidad, lo que yo he visto en mis años como creyente, que no son muchos, he visto algo. Muchas personas llegan a las iglesias y les encanta servir. ¿Por qué? Yo he visto 2 razones. En ocasiones quieren compensar su fiasco, su bancarrota espiritual. Por ejemplo, he visto a muchas esposas que son muy diligentes en la iglesia, pero en casa no quieren sujetarse a sus esposos y no son mujeres piadosas. Pero en la iglesia queremos brillar porque quiero compensar ese desbalance. O los esposos que en la iglesia pueden brillar, o los hombres que en la iglesia pueden brillar, porque quizás no son hombres nacidos de nuevo y viven una vida pecaminosa, y vamos a compensar como lo haría la fe musulmana. Ellos creen que al final Dios va a tomar una balanza y va a pesar tus obras buenas y tus obras malas. Y si las obras buenas son mayores que las obras malas, entonces serás salvo. Otra razón por la cual muchas personas llegan a las iglesias e inmediatamente quieren servir, ponme a hacer algo, ponme a hacer algo. Porque muchas personas en las iglesias toman su identidad por la cantidad de trabajo que hacen. No han aprendido a descansar en lo que Cristo ha hecho por ellos y en lo que Dios ha dicho de ellos.
pero encuentran su identidad en la mucha actividad que hacemos. Yo debo ser, si yo he profetizado en el nombre del Señor, si yo he hecho esto y yo he hecho lo otro. Cuando los discípulos de Jesús regresaron, después de haber hecho milagros, después de haber predicado, ellos estaban contentos y gozosos. Y Jesús le dijo, no se regocijen de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Un cristianismo activo es un medio por el cual muchos se pueden engañar y muchos están engañados. Yo debo ser cristiano porque mira tantas cosas que hago. Mira cuántas almas he ganado para Cristo, aunque los cristianos tenemos que predicar y tenemos que ganar almas para Cristo. Pero el ganar almas para Cristo no es una evidencia de que usted está en Cristo. Hace falta servir en la iglesia, hace falta que la gente ponga el hombro en la iglesia y que juntos, por las distintas responsabilidades y los distintos ministerios, podamos llevar adelante una iglesia. Pero el que usted esté muy ocupado y haga mucho, no es una evidencia que usted está en Cristo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Aún ese tipo de personas no entrará en el reino de los cielos. 3. ¿Cuál es otro medio por el cual nos podemos engañar con respecto a nuestra salvación? Número 1 es un cristianismo superficial o un cristianismo liviano. Número 2 es un cristianismo activo. Número 3, un cristianismo intelectual. ¿A qué usted se refiere con un cristianismo intelectual? Mire lo que dice el versículo 21 y 22 nuevamente. No todo el que me dice Señor, Señor. Versículo 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ellos tenían la doctrina correcta. Cristo es el Señor. Ellos usaron las palabras correctas. Es en virtud de la autoridad de Cristo que podemos echar fuera demonios. Es en virtud del sacrificio de Cristo, en el nombre de Jesús, que nosotros los creyentes podemos hacer y debemos hacer las cosas. Eso es correcto. Esas palabras son correctas, la doctrina es correcta. Pero aún a ellos el Señor les dice, no entrarán en el reino de los cielos. Tener la doctrina correcta. Preste atención a esto. Creo y hago eco de las palabras de Pablo. Es importante conocer la sana doctrina. Es importante discernir qué es lo verdadero de lo falso. Pero conocer y entender la sana doctrina no es una evidencia de que usted está en la fe. Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. Aún los demonios dijeron de Jesús, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres. Eres el Santo de Dios. ¿Sabe una cosa? Jesús era y es el Santo de Dios. Pero que los demonios hayan afirmado eso, no quiere decir que los demonios eran salvos. Usted puede tener la doctrina correcta y aún así no estar en Cristo. ¡Qué terrible! Usted puede hablar como cristiano y no ser cristiano. Usted puede vestirse como cristiano y no ser cristiano. Usted puede actuar como cristiano y no ser un creyente. Yo sé que esto no es bonito escuchar. Dice, hay una historia de Albert Einstein. Cuando él empezó, lo invitaban a dar charlas acerca de sus teorías científicas. Y como a él no le gustaba manejar, él contrató un chofer que lo llevara a todas las universidades donde él tenía que dar esta charla. El chofer siempre había estado con él. Cuando llegaban a los lugares, el chofer se sentaba
detrás del auditorio para escuchar. Y era siempre el mismo discurso, el mismo mensaje que daba Albert Einstein. Un día Albert Einstein estaba cansado y le dijo, ¿sabes qué? Yo no tengo ganas de dar esta charla a la que vamos ahora. Yo estoy cansado. Y el chofer le dijo, tengo una idea. Yo he escuchado todos tus discursos. Yo me los he aprendido. Si tú quieres, como no te conocen por foto, vamos, nos cambiamos de ropa, me pongo tu ropa, me despeino, llegamos a la universidad y yo doy la lección que tú ibas a dar. Albert Einstein le dijo, excelente, vamos a hacerlo. Albert Einstein maneja y el hombre se va atrás. Llegan a la universidad y el chofer empieza a dar la lectura, empieza a dar el discurso, y Albert Einstein se sienta en la parte de atrás. Después de haber terminado la exposición que ha hecho el chofer, haciéndose pasar por Albert Einstein, alguien se levanta, era un profesor, y le dice, tengo una pregunta para usted. Y el chofer, sí, dígame. Y le hace una pregunta dificilísima. Y el chofer no supo qué hacer, y tuvo un chispazo de inspiración y dijo, esa pregunta que usted me acaba de hacer es tan fácil y tan sencilla que voy a dejar que mi chofer que está allá atrás responda la pregunta. Usted puede hablar como Einstein, vestirse como Einstein y actuar como Einstein, pero no ser Einstein. Usted puede vestirse como cristiano, usted puede hablar como cristiano, cantar como cristiano, pero no ser creyente. Para aquellos que esto les preocupa y los agobia, que seguramente se preguntarán, ok, yo creo que mi vida no da evidencia de salvación. Yo creo que he vivido engañado. Yo me creía cristiano porque yo dije una oración un día sin entender y sin la conciencia de lo que estaba diciendo, sin nunca procurar confianza en Jesucristo, sin nunca procurar arrepentimiento de mis pecados. Yo creo que usted, es más, yo creo que Jesús está hablando de mí. ¿Cuál debe ser mi actitud? ¿O qué hago entonces? El versículo 23 nos da a nosotros mucha ayuda. Escuche lo que dice. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Preste atención y meditemos en las palabras que Jesús está diciendo. Hay tres cosas que Él dice. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahí está describiendo, ahí está diciendo algo tan importante. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Si empezamos con lo último que ha dicho, Jesús le está diciendo a un grupo de personas que son hacedores de maldad porque ellos mismos no se ven como hacedores de maldad. Y les dice, apartaos de mí, porque la manera como esas personas se acercan a Dios no es con un corazón sincero, es con una actitud hipócrita sin procurar el arrepentimiento. Y dice, nunca os conocí. ¿Sabe por qué? Porque la salvación tiene que ver con conocer a Dios y a quien Él ha enviado. Esta es la vida eterna, Juan 17:3, que te conozcan a ti y a quien tú has enviado. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hay personas dentro de las iglesias que se sienten que son muy buenos y se llaman cristianos. Déjame decirle esto, el pecado es tan engañoso que engaña a los pecadores haciéndole creer que son santos.
El pecado es tan engañoso que engaña al pecador haciéndole creer que es bueno. Entonces, ¿qué hago? El texto dice, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Me gustaría leer cómo empieza este clásico de la literatura cristiana, escrito en el año 1678 por Juan Bunyan, El progreso del peregrino. El progreso del peregrino es una novela alegórica. Yo lo recomiendo a todo cristiano leerlo. Y él describe a este personaje que después lo va a llamar cristiano. Y este personaje tiene un libro en su mano. Y ese libro que está leyendo le está diciendo, tu ciudad va a ser destruida y tú también. Y cuando este hombre que se llama cristiano lee esto, comienza a tener una carga en su corazón, una carga sobre sus hombros, decía él, que se comienza a desesperar porque él quiere encontrar alguna solución. En ese momento empieza el libro de esta manera, diciendo que se encuentra con otra persona. Y esa otra persona se llama Evangelista. Y esta persona le dice, ¿y por qué tú te sientes así? Y este hombre, el personaje central que se llama cristiano, que en ese momento no era cristiano, le comienza a decir lo que está experimentando. Dice, este hombre estaba vestido de harapos, con la espalda vuelta a su casa, y tenía un libro en sus manos y una pesada carga sobre sus hombros. Vi que abría el libro, decía Juan Bunyan, y leía en él, y mientras leía, lloraba y temblaba. Y gritó diciendo, ¿qué debo hacer? En ese estado, abrumado por su pecado, regresó a su casa y procuraba ocultar su angustia delante de su familia. Pero no pudo disimularlo por mucho tiempo, porque su aflicción crecía y crecía. Al fin le dijo a su esposa y a sus hijos, estoy afligido a causa de una carga que me abruma. Además, tengo noticias de que esta ciudad ha de ser destruida y quemada con fuego del cielo, en cuya terrible ruina todos nosotros moriremos. Al oír su familia esto, quedó atónita. No porque estaban creyendo lo que les estaba contando este hombre, sino porque decían, se volvió loco. Por lo tanto, esperando que el sueño le apaciguara, lo acostaron en la cama para ver si es que pasada la noche se iba la angustia. Pero la noche le fue tan angustiosa como el día, y en lugar de dormir, la pasó llorando y suspirando. Dice, sale de su casa. Mientras andaba en el campo leyendo su libro y muy angustiado, gritó como antes lo había hecho, diciendo, ¿qué haré yo para ser salvo? También noté que miraba a una y otra parte como si quisiera correr, pero no sabiendo qué rumbo tomar, y se quedó parado. Entonces vi venir hacia él un hombre llamado Evangelista, que le preguntó, hey hombre, ¿por qué tú lloras? Señor, contestó, veo por el libro que tengo en mi mano que estoy condenado a morir. Y después he de ser juzgado. Y no quiero lo primero ni estoy preparado para lo segundo. El evangelista le preguntó, pero si tan mal estás, ¿no es mejor que te mueras? El hombre contestó, porque temo que la carga que pesa sobre mis hombros me ha de sumir más hondo que el sepulcro y caeré en el infierno. Y el pensar en estas cosas me hace llorar. Y el evangelista le dijo, si ese es tu estado, ¿por qué te has quedado parado? Porque no sé a dónde ir, le respondió este hombre. El evangelista tomó un rollo de pergamino en el cual estaba escrito y le dijo, huye de la ira venidera.
A muchas personas dentro de las iglesias cristianas les hace falta esta conciencia de su maldad. Nos creemos muy buenos y medimos espiritualidad y decimos, yo soy una persona buena. En líneas generales, soy básicamente bueno. Déjeme decirle una cosa. El libro de Romanos capítulo 3 dice que no hay ninguno bueno. ¿Cómo nosotros empezamos a responder de una manera correcta a esto? ¿Cómo nosotros entramos al reino de los cielos? ¿Cómo puedo salir de ese grupo de personas que un día se va a llevar una sorpresa, una terrible y trágica sorpresa? La primera salida es que usted, amigo o amiga, reconozca que usted no es buena ni bueno. Usted es un hacedor de maldad, una hacedora de maldad en una profunda necesidad de salvación y en una urgente necesidad de un Salvador. Si usted no llega a esa convicción, usted nunca procurará la gracia del Salvador. 2. Primero, reconocer tu maldad, porque dijo, son hacedores de maldad. 2. Acercarnos con la actitud correcta. Jesús dijo, apartaos de mí, apartaos de mí. Jesús parece que en estas palabras está expresando un aborrecimiento, como que le da asco. ¿Sabe por qué? Porque al Dios Santo le da asco, aborrece y le da náusea cuando alguien hipócritamente se acerca a Dios con un corazón corrompido y aparentando justicia y santidad delante de los hombres. Eso Dios lo detesta, mi amigo, mi amiga. Y lo que Él te va a decir, apártate de mí. Y se lo va a decir a personas que se creen cristianos porque van a la iglesia. Es acercarte con la actitud correcta. ¿Cuál es la actitud correcta? Que usted se arrepienta de sus pecados. Humillado, humillada. Y usted le dé la espalda a sus malos caminos. Y usted se abandone a Jesucristo y reconozca que Él es el único bueno. Y ponga su confianza en ese sacrificio. Esa es la actitud correcta como una persona se acerca al Señor. Usted reconoce su maldad. Usted se acerca con la actitud correcta. Y usted conoce de esa gran salvación y conoce de ese Salvador. Porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Si usted tiene esa disposición, a usted no se le dirá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero si usted permanece en sus pecados, si usted conserva una actitud orgullosa, arrogante, altiva, que se autojustifica, se autoalaba, ¿sabe una cosa? Déjeme decirle, hay una gran probabilidad que usted no esté en Cristo. Porque una persona que está en Cristo, que ha sido consumida, abrumada por su pecado, bajo convicción que el Espíritu Santo trae, es una persona que no tiene ningún deseo de jactarse delante de los hombres. Porque esa persona dice, ¿sabe qué? Yo reconozco, yo soy malo. No por las cosas que quizás he hecho, buenas o malas, sino porque mi corazón me da testimonio. Porque quizás no mato, no robo y no he violado a nadie. Pero envidio, tengo celos, tengo ira, tengo falta de perdón. Soy una persona arrogante, orgullosa. Sí, soy malo, soy un hacedor de maldad. Cuando alguien tiene esa actitud, lo primero que quieres hacer es correr a Jesucristo. Y esa persona se acerca con una actitud correcta. Y no viene hipócritamente tratando de demostrar a sus hermanos qué es lo que no es. Porque dice, ¿sabe qué? Yo soy un pecador. Necesito un Salvador. No soy tan bueno como ustedes pensaban o como yo me quería presentar. Usted tiene que reconocer su incapacidad para salvarse y su necesidad de un Salvador. Quiero terminar esto leyendo un texto en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5. 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Pablo
le está escribiendo a una iglesia en la ciudad de Corinto. Y está usando distintas palabras, haciendo probablemente lo mismo que Jesús quiso cuando Él habló estas palabras en los versículos 21, 22 y 23. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5, dice: examinaos a vosotros mismos. ¿Qué dice ahí? Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Seguramente alguien dirá: yo ya me probé, yo soy cristiano porque yo un día hice la oración del pecador. Yo soy cristiano porque yo visito una iglesia. Yo soy cristiano porque mis padres son cristianos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos e hicimos muchos milagros. Y yo os declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La invitación es a examinarnos a nosotros mismos, a ver si estamos en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿Sabe algo? Estas palabras están describiendo algo que va a suceder. Cuando Jesús dice: en aquel día muchos me dirán, ¿sabe por qué lo dice? Porque Él está describiendo algo que va a suceder. Eso va a pasar. Pero las palabras de Jesús no solamente quieren describir un evento futuro. Las palabras de Jesús son para desenmascarar el engaño. Son una advertencia a aquellos que están dentro de la grey, pero que no son de la grey. Estas palabras de Jesús son como un llamado al arrepentimiento bíblico, a examinarnos a nosotros mismos, a ver si estamos en la fe. Porque como dije al comienzo, una cosa es decir, no todo el que dice Señor, Señor es cristiano, pero otro más serio y más grave que eso es: no todo el que dice Señor, Señor será salvo. Eso es lo más trágico de esto. Usted puede hablar como cristiano, usted puede saber sin memorizarse versículos bíblicos, usted puede venir a la iglesia de vez en cuando, usted puede tener una Biblia, usted puede haber hecho una oración, y aún así usted se va a llevar una gran sorpresa si usted no se arrepiente de sus pecados, si usted no reconoce su maldad, si usted no se reconcilia con su Creador. Esto es un llamado a la conversión bíblica, al arrepentimiento bíblico, a la salvación bíblica. Amén.